Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Mosquera y estoy aquí en CN Mate y Física. Y hoy vamos a hablar acerca un poco de movimiento parabólico. Es interesante este tema ya que normalmente este movimiento lo hemos visto pero quizás no lo hemos planteado, no lo hemos estudiado de manera matemática. Y eso vamos a hacer aquí en este caso. Este tema es de física en cuanto a movimiento parabólico. Si tú eres un estudiante que está en el colegio, pues te va a servir mucho. Y si estás en la universidad, pues con mucha más razón. Vas a ver lo sencillo que es y lo útil y práctico que puede llegar a ser a la hora de querer utilizar. Empecemos entonces. Bueno, aquí estaba dando una clase de multiplicación algebraica a un chico que está cogiendo un preuniversitario, entonces ya acabé de dar. Ahora lo que me preocupa es tú como estudiante que estás queriendo aprender un poco sobre movimiento parabólico. Estoy seguro que tú alguna vez has visto a alguien hacer malabares, ¿no es cierto? Hablemos de esto. Fíjate, voy a solo a mover este marcador en mi otra mano, ahí, y así voy a cruzar, ¿ves? Ahora voy a empezar a hacer malabares y tú empiezas a notar qué movimientos se forman. Fíjate, qué movimiento se está formando ahí. Ya se me cayó el marcador. ¿Qué movimiento se formó? ¿No es cierto que se formó trayectorias parabólicas? Fíjate, trayectorias parabólicas. Si yo hago malabares, todos los marcadores en este caso tienen que caer en mi mano. ¿Por qué ocurre esto? Porque es que si yo lanzo un marcador de este punto, este marcador empieza a ganar altura, pero al mismo tiempo se mueve en el eje X, en este caso se mueve horizontalmente y verticalmente. ¿Por qué ocurre esto? Esto pasa debido a que existe una fuerza que actúa sobre los cuerpos, sobre mí, sobre ti, sobre todos los cuerpos, todas las masas en este caso, haciendo que estemos pegados a la Tierra. Esto provoca que, aunque este cuerpo vuele, coja cierta altura, llega un punto en el que la velocidad es cero y tenga que caer nuevamente. ¿Ves? Entonces, esto es lo que se llama movimiento parabólico. Vamos a empezar entonces. Movimiento parabólico. Al final de cuentas, el movimiento parabólico es el siguiente. Vamos a dibujar este movimiento en el plano cartesiano X, Y. Y a la final de cuentas lo que vamos a llegar es a lo siguiente. A una trayectoria, como su nombre lo dice, parabólica, en otras palabras, de esta manera. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que el cuerpo ya no se mueve como estamos acostumbrados en MRV, en una dimensión, solo en el eje X, o ya no se mueve solo en el eje Y, que es en el caso de caída libre y lanzamiento vertical, sino en movimiento parabólico decimos que el cuerpo ya se mueve en dos dimensiones, tanto en X como en Y. Claro que en la realidad se mueve en tres dimensiones. Pero si cogemos el plano de la trayectoria, por ejemplo, yo aquí cojo este marcador, la trayectoria en la que se mueve este marcador es esta, es una parábola. Entonces, decimos lo siguiente, yo tengo mi velocidad, en este caso como vector, de esta manera, y aquí nosotros tenemos un ángulo, que es la dirección del vector. Es interesante porque este movimiento se da cuando jugamos fútbol, cuando jugamos básquet, cuando alguien dispara con una pistola, cuando alguien te lanza algo así. Ese movimiento se da siempre. Es un movimiento común, un movimiento visible que nosotros podemos palpar. Y es interesante porque al momento que nosotros, por ejemplo, pateamos un balón, es como si tuviéramos un vector de velocidad. Le estamos dando un vector de velocidad inicial, en este caso con módulo y ángulo.
Pero ¿cómo entender este movimiento ya de forma más clara, ya de forma matemática, como dije? Lo único que hacemos aquí es dividir la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y, de esta manera. Y vamos a estudiar indistintamente este vector descompuesto en X y en Y e ir viendo qué sucede en el momento que el cuerpo está en el aire. Pues bien, si nosotros analizamos este caso, el movimiento cuando está en el aire, ¿cuál es la única influencia que tiene en el aire? Ya cuando está en el aire completamente, la única influencia que va a tener el cuerpo, en este caso, por ejemplo, si se encuentra en este punto, va a tener la influencia de la fuerza de la gravedad. Vamos a decir, aquí debido a la fuerza de la gravedad, el cuerpo va a tener que bajar, va a tener que algún momento caer al piso, ¿no es cierto? ¿Eso qué dice? ¿Qué nos muestra? Esto nos dice entonces que en el eje Y, la velocidad, aunque aquí empieza así grandota, acá va a empezar a disminuir de esta manera. Debido a que la fuerza de la gravedad así lo dicta, ya que aquí, en este caso, la fuerza de la gravedad del punto 1, vamos a decir, al punto 2, hasta aquí, va a ser, en este caso, negativo, porque la gravedad, en este caso, actúa como un desacelerador, que es el caso del lanzamiento vertical. Entonces vamos a poner aquí a un ladito, de 1 a 2, estamos hablando que, ojo, estamos analizando la dimensión en Y, entonces vamos a ver solo las velocidades en Y en este caso, lo que ocurre. Entonces fíjense, sube, sube, sube y va a seguir disminuyendo la velocidad en Y del cuerpo hasta que llegue a este punto y la velocidad en Y es igual a 0, entonces decimos que en este caso, Y, estamos hablando de la altura máxima, en este caso Y máximo. Entonces, coloquemos aquí, de 1 a 2 estamos hablando que estamos en lanzamiento vertical. Ahora, el momento que el cuerpo llega a este punto, a su altura máxima, es decir, en el punto 2, el cuerpo no le queda otra que caer. Entonces, comienza a caer y en Y, por ejemplo, en este punto empieza ya a ganar velocidad. Ganar velocidad hasta que llega finalmente a este punto final que vamos a llamar punto 3, aquí. Y el cuerpo, la misma velocidad de Y con la que inició, va a terminar en este caso en el punto 3. Hablando, refiriéndonos aquí de una trayectoria completamente parabólica. En este caso de 2 a 3 estamos diciendo entonces que la gravedad es positiva porque estoy ganando velocidad. Entonces la gravedad actúa como un acelerador, por ende entonces estoy hablando de 2 a 3. De 2 a 3 entonces digo que estoy en caída libre. Y por esa razón mi gravedad es positiva. Ahora, ¿qué ocurre con la dimensión en X? Esta dimensión es el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa dimensión? ¿Será que varía la velocidad en X? No, porque no hay ninguna fuerza, en este caso horizontal, que influya, a menos que sea el viento. Digamos que lanzamos una pelota, si el viento está con unas grandes masas, la pelota en este caso puede resistirse al aire o puede el aire empujarlo, entonces en cierta manera sí puede influenciar. Pero aquí en el movimiento parabólico no toma en cuenta el viento, no toma en cuenta las corrientes de viento ni nada de eso. Entonces es un caso ideal y como el cuerpo como tal no tiene un propulsor, como es un caso de un cohete que le empuje aquí al cuerpo, hablemos del propulsor de un cohete sí puede moverse en esta forma, en línea totalmente recta, no parabólica. ¿Por qué? Porque tiene un propulsor que hace que el cuerpo se mueva, acelere tanto en X como en Y. Pero en el caso de la dimensión en X del movimiento parabólico no sucede eso. Por lo tanto, la velocidad en X es constante en todos los puntos. Fíjense, incluso aquí donde la velocidad en Y es 0, la velocidad en X sigue siendo constante.
constante, no varía, constante. Entonces vamos a colocar aquí, decimos que la velocidad aquí es constante. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay ninguna influencia que haga que el cuerpo se acelere hacia la derecha o se desacelere hacia la izquierda. Entonces, eso hay que tener presente. Debido a que la velocidad es constante aquí en la dimensión en X, decimos que aquí estamos refiriéndonos a MRU, en este caso, movimiento rectilíneo uniforme, refiriéndonos al caso del comportamiento de la velocidad en X. Entonces, la única fórmula que utilizamos aquí es la siguiente: velocidad en X es igual a desplazamiento entre el tiempo. Y aquí es interesante porque ya empieza a hablarse el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento, hablamos en X, nos referimos a la distancia recorrida en el eje horizontal. En otras palabras, el alcance que tiene el objeto horizontal, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, de 1 a 2 yo tengo una distancia 1, 2 aquí, y de 2 a 3 pues tengo una distancia de esta manera. Gracias a que el movimiento parabólico tiene simetría, decimos lo siguiente: si x1, 2 es igual a x2, 3. Y de la misma manera ocurre con el tiempo. El tiempo de 1 a 2 va a ser el mismo tiempo que tarda de 2 a 3. Es decir, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por esa razón decimos lo siguiente: que en el movimiento parabólico toda la media parte de acá de la izquierda es lo mismo que la parte de acá de la derecha. Es exactamente igual. Entendido. Esto entonces hablando de la dimensión en X. Volvemos a la dimensión en Y y habíamos dicho que estamos en lanzamiento vertical y caída libre hablando de la velocidad en Y. Por lo tanto entonces, como estamos en estos dos movimientos, debido aquí a que la velocidad en X va variando, vamos a aclarar aquí que la velocidad entonces es variante. Y vamos a poner entre paréntesis BY y acá B en X para que se aclare a qué nos estamos refiriendo. Entonces aquí las ecuaciones que competen al lanzamiento vertical y caída libre son las siguientes, son 4. Son las mismas que se utilizan en lanzamiento vertical y caída libre. Empecemos con la primera. La primera nos dice que el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí puse más menos porque estamos hablando de los dos casos, pero ya fusionados porque hablamos en movimiento parabólico. Va a ser positivo cuando estemos refiriéndonos que el cuerpo está cayendo, es decir, de 2 a 3. Pero va a ser negativo cuando estemos diciendo que en parabólico el cuerpo está cogiendo altura, está subiendo en este caso. La segunda ecuación nos dice lo siguiente, dice que la velocidad final es igual a, que asimismo la altura o el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la velocidad final en Y entre 2 por el tiempo. También la tercera nos dice también en cambio que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más menos la gravedad por el tiempo. Y la cuarta nos dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Notan entonces aquí por qué la razón de este más menos es la misma por la que ya indiqué en la primera, debido a que en este caso con el lanzamiento vertical decimos que estamos coge la gravedad signo negativo y en caída libre se coge la gravedad signo positivo, así de simple. Esto bueno se puede apreciar ya en los temas que competen al lanzamiento vertical y caída libre. En todo caso, esas son las ecuaciones de este movimiento. Y resulta sencillo, ya que, por ejemplo, para querer predecir, hablemos cuál es el alcance, es decir, a qué distancia va a llegar el cuerpo si lanzamos con un vector de velocidad inicial. Hablemos, por ejemplo, x1,3, ese va a ser mi alcance. Esta expresión
alcance. Esta expresión se utiliza comúnmente en la literatura y en movimiento parabólico se dice alcance a la distancia en X horizontal total del movimiento parabólico. También se habla del tiempo 1,3, que en este caso se le llama el tiempo de vuelo. Y bueno, la altura máxima, que en este caso es Y máxima, que es la que ocurre siempre aquí en este punto 2, vamos a llamarle aquí altura máxima. ¿Sí? Este movimiento parabólico es muy interesante, ya que si hacemos un poco historia, si hablamos de historia un poco, nos referimos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En épocas de guerra, ¿cómo creen ustedes que el proyectil podía caer en su objetivo? ¿No creen que hablemos de un tanque de guerra, por ejemplo? Un tanque de guerra, vamos a dibujarle aquí. ¿Qué se sabía en ese tiempo? Lo único que se podría saber era la velocidad con la que salía, en este caso la bala del cañón, y lo que se podría controlar, variar, era el ángulo. Entonces, si nuestro objetivo, por ejemplo, estaba a 50 metros, ¿cómo saber que realmente le vamos a dar a ese objetivo? Porque el cañón, claro, sale aparentemente lineal, pero a la final va a tener que caer en algún punto. Digamos que la bala, en este caso, tiene que caer aquí, tiene que caer digo, de aquí a acá a 500 metros de distancia. Y nosotros sabemos que la velocidad de la bala es de, en este caso voy a poner, la rapidez de la bala es de 150 metros por segundo. Y no sé más. ¿Cómo saber yo mi ángulo de variación para dar con mi objetivo en este caso? ¿Cómo saber eso? Yo, fíjense, tengo mi alcance, es 500 metros, no sé el tiempo, solo sé que mi rapidez inicial es 150 metros por segundo y sé 500. Gracias a esta formulación que acabo de poner aquí, de estas 4 ecuaciones, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban los tanques de guerra, se podía formular esto. Y tener tan alta precisión que permitía que el cañón caiga en su objetivo. Fíjense entonces, lo útil que, bueno, quizás no útil ahora, pero en ese tiempo pudo haber sido el hecho de saber esto de física, y de hecho se aplicó esto, no es nada más. Pero además de esto, ¿qué podemos aprender de este movimiento? Que gracias a esto nosotros podemos predecir cosas, podemos saber, si nosotros sabemos a qué ángulo y a qué velocidad mandamos, podemos predecir alcance, tiempo de vuelo y altura máxima. Esta formulación de hecho nos permite hacer eso, lo cual es algo muy llamativo e interesante en esto de la física. Realmente resulta muy atractivo a la hora de aplicarlo y ver que realmente es así. Parece una fórmula mágica, una pócima secreta, pero realmente no es nada del otro mundo, es una formulación matemática que se ha ido desarrollando en el tiempo y pues ahora ustedes como estudiantes lo ven a plenitud y lo pueden incluso resolver problemas y todo. Quién sabe si la curiosidad les gana, ustedes pueden hacer su propio proyectil parecido a un tanque de guerra e ir viendo cómo al variar solamente el ángulo pueden ustedes dar con un objetivo, por ejemplo, que está a 10 metros, a 2 metros. Ustedes pueden ahí idearse y ver que esto es así, esto se cumple. ¿Sí? Este ejercicio que acabo de poner de tanque de guerra tiene su grado de complejidad, pero no es imposible hacerlo. Se puede hacer, se puede encontrar la rapidez, el ángulo con el que se puede lanzar este tanque que tiene como velocidad inicial 150 metros por segundo, la rapidez de la bala, y el objetivo está a 500 metros. Se le puede hacer sin ningún
problema. Así que sigan en el otro video, vamos a continuar con este ejemplo. ¿Sí?